Gixxer 250 SF es la deportiva de cuarto litro de Suzuki, donde la marca ofrece esta opción a las personas que les gusta este tipo de motos con carenado, el cual tiene un motor que goza de características muy interesantes y tecnologías desarrolladas gracias a la experiencia con MotoGP. Es tal el éxito de este motor que podemos decir que ya se cuenta con 3 referencias que lo incorporan. La primera, la Gixxer 250 versión Naked. La segunda, la Gixxer 250 SF. Y la tercera, la nueva Bigstron SX, que para muchas personas no debió llamarse Bigstron, sino más bien la Gixxer 250 Adventure, por incorporar el mismo motor de un solo cilindro de la Gixxer 250 y no tener un motor bicilíndrico como la actual Bigstron 250, que tiene el mismo motor del Inazuma. De igual forma, si deseas saber más de esta Bigstron SX 250, te dejo el enlace del video de esta moto en el primer comentario. Retomando con la Gixxer 250, que por sus letras SF significan Sport Fairing, que traducido al español sería carenado deportivo. Tenemos un motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 4 válvulas, diámetro por carrera de 76 por 54.9 milímetros, relación de compresión 17:1, alimentado por inyección electrónica con la tecnología Suzuki Eco Performance, que de acuerdo a la marca otorga más potencia, velocidad de respuesta y un excelente desempeño con un menor consumo de combustible. En la refrigeración cuenta con su tecnología SOX, patentado por la marca, que a diferencia del sistema que tiene la FZ25 o la Apache 200, el aceite que sale del cárter pasa por el radiador para su refrigeración y en vez de regresar de una vez al cárter como lo hace la FZ o la Apache, este es inyectado a la parte superior de la culata, haciendo su proceso en la cámara de combustión con el aceite refrigerado y regresar nuevamente al cárter. Además, el radiador cuenta con un electroventilador, el cual dependiendo de la temperatura del cilindro, este se activa. De acuerdo a Suzuki, este sistema permite una entrega de potencia constante con mayor aprovechamiento. Por tal motivo, optaron por este sistema para este motor de cuarto de litro y no por la refrigeración por líquido. Como nota aclaratoria, la refrigeración por aceite de la FZ25 o la Apache 200 no es que sea mala, simplemente que los ingenieros mecánicos de cada marca, de acuerdo a la configuración que tengan los motores, así serán configurados sus sistemas de refrigeración. Siguiendo con su motor, cuenta con una transmisión mecánica de 6 velocidades, la primera abajo y las demás hacia arriba, cumple la normativa Euro 3. Como dato adicional por el tema de costos, la capacidad para cambio del aceite, incluido el filtro, es de 1200 mililitros con una viscosidad recomendada 10W40. De igual forma, Suzuki en su manual especifica otras opciones de viscosidad de acuerdo a la temperatura. Este propulsor entrega unos generosos 26.1 caballos de potencia a 9000 revoluciones y un par motor de 22.2 Nm a 7500 revoluciones. Su velocidad máxima, velocidad final, dependiendo de la posición de manejo, la inclinación del terreno y otras variables, te puede dar hasta los 150 km por hora. En el tren delantero encontramos una suspensión convencional con barras de 42 milímetros, un freno de disco de 300 milímetros con ABS y caliper de 2 pistones de la marca Vaibre. Sus llantas tubeless o sin cámara con una medida 110/70/17 de estructura radial y en la parte posterior una monosuspensión ajustable en 7 posiciones la precarga. En el freno tenemos un disco con ABS y caliper monopistón de la marca Vaibre. Su llanta 150/60/17 sello Matic y también con estructura radial. Y por el lado de su kit de arrastre tenemos una cadena horrinada para mayor duración. En la iluminación vemos un stop con tecnología LED, así como su faro con un diseño muy llamativo y sus direccionales con luz convencional. En los comandos tenemos interruptor para luces bajas y altas, direccionales, pito o claxon y luz de cortesía, y para el derecho interruptor de corte de corriente y el arranque eléctrico con
AC Start o encendido fácil. La capacidad de combustible es de 3.17 galones o 12 litros, con una autonomía estimada, dependiendo de las condiciones, de 132 kilómetros por galón o 35 kilómetros por litro. En su tablero digital contamos con la información necesaria para conducir, como indicador de marchas, revoluciones por minuto, odómetro, hora, nivel de combustible, velocímetro, 2 botones para los ajustes. Con el izquierdo pasamos entre el odómetro, el trip A y el trip B. En los testigos tenemos luz alta, neutra, direccionales independientes, testigo del ABS, temperatura del motor, testigo de mal funcionamiento, indicador de cambio de aceite en intervalos predeterminados y también es ajustable. Nota importante, es solo un recordatorio para el usuario, no tiene nada que ver con el nivel real del aceite. Y por último, testigo luminoso que se encenderá cuando se alcance las revoluciones predeterminadas y va acompañado con este icono de rayo. La altura del asiento es de 800 milímetros, mi estatura es de 1,62 para que te sirva de referencia. La posición de manejo no se siente tan deportiva como lo aparenta, se siente solo un poco hacia adelante. Podemos decir que es una posición semi-erguida, no es mucha la diferencia a la posición de manejo que brinda la versión Naked. Su peso en seco es de 160 kilos y su distancia al piso es de 165 milímetros. Pasando al diseño, vemos que es deportivo, aerodinámico, se ve muy robusta gracias al carenado que lo compone desde la parte superior hasta la parte baja del motor, y me llamó bastante la atención la forma de pico de su farola. Los colores para esta moto está en azul GP y negro mate. Antes de dar el precio, un gran saludo a Suzuki Cartago por permitir la grabación de este contenido. Dejo en pantalla teléfono de contacto y su Instagram para mayor información. En cuanto al precio, debo decirles que está agotada en Colombia a la fecha de subir este contenido y no aparece el costo en la página de Suzuki. Sin embargo, el precio que me informan sin gastos de matrícula ni SOAT es de 14.530.000 pesos colombianos, unos $3.151, y con documentos 15.420.000 pesos, unos $3.344. En el caso de Colombia ya sería consultar en el punto de venta de tu ciudad su disponibilidad, ya que la moto que estás viendo se demoró 3 meses en llegarle al cliente. Invito a las personas que nos ven fuera de Colombia, si de pronto tienen disponibilidad inmediata de la Gixxer 250 SF. Amigos, debo decirles que no soy amante de las motos con ese tipo de carenados, me gustan más las motos tipo Naked, ya es cuestión de gustos. Aquí lo más importante es tu opinión más que la mía. Dejen en los comentarios qué les parece la Gixxer 250 SF, si la comprarían o no. Tal vez algunas personas comentarán que sería interesante que le colocaran LED en sus direccionales y una suspensión con barras invertidas, pero en el momento no existe ninguna versión así, ni siquiera en la India donde es fabricada esta motocicleta. Deja tu like si te gustó el contenido y compártelo en tus redes sociales, te lo agradeceré bastante. Al final te dejo una lista de reproducción de otras motos de la marca Suzuki. Como siempre, gracias si llegaste a la parte final de este video. Bendiciones para ti y tu familia. Hasta la próxima. Chao, chao, muchachos.